que ve, ¿sí? ¿Cómo está eso? ¿Sí? ¿Cómo está Daniel? Ocupa toda la... Porque la manera que usted puede verlos a todos es así. Sí, bueno, Ujú, que veamos a todos. ujú. Ahora sí. No, ellos pueden ver a quien ellos quieran. Sí, a ver, bien. Ok. Bueno, la vez pasada estábamos viendo las cartas a las iglesias. Vamos a terminar eso antes de pasar a la visión del cielo. Voy a hablar de cómo es el cielo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver las diferentes presentaciones del cielo. Después ustedes deciden cómo va a ser su cielo. ¿Ok? Estábamos viendo la carta, creo que habíamos visto la carta de la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2. Después venía la carta a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículo 18. Ya la leímos la vez pasada, pero la voy a leer otra vez, ¿ok? Porque la carta de Tiatira, pues estamos ya en Filadelfia, pero la carta de Tiatira, capítulo 2, versículo 18, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos parecen llamas de fuego y sus pies metal precioso. Es la visión original que puso de una figura de Cristo, ¿no? Dice, conozco tu conducta y tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepasan las primeras. Pero debo decir en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa. Y es la tercera alusión que tenemos para Jezabel y la historia del Antiguo Testamento. La vamos a ver en un momento. Dice que esa profetisa que engaña a mis siervos induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Esta es la primera que sale y también más adelante sale la misma cosa, que engañan a los cristianos. ¿Y qué pasó? ¿Quién era esa Jezabel? ¿Y cuál era su importancia? Porque en el Apocalipsis se refiere a ella 3 veces. Vamos a ver un momento en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Porque aquí se habla del rey que es el esposo de Jezabel. Y dice que en el capítulo 22 del primer libro de los Reyes, que hubo 3 años de guerra entre Aram e Israel. Y el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y este dijo a sus hombres: ustedes saben que Ramot de Galaad nos pertenece, sin embargo no hacemos nada para rescatarla de manos del rey de Aram. Y dijo Josafat: ¿vas a venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo haré como tú, mi pueblo, yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y mire cómo había profetas falsos, porque después el anticristo va a engañar a toda la humanidad. ¿Cómo es posible que la gente se deje engañar? Es posible que la gente, la mayoría, se deje engañar fácilmente. Vamos a ver cómo se engaña a la gente. Dice ahí en el capítulo 22, versículo 5. Los falsos profetas predicen el éxito. Dice, Josafat dijo al rey de Israel: consulta hoy mismo la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿he de ir a la guerra contra Ramón de Galaad o debo resistir? Le respondieron: sube, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Pero Josafat, que era el rey de Judá, era bueno, dijo:
¿No hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Porque esos profetas que había consultado eran profetas de Baal, del dios falso. Hubo, pero no. Y dijo el rey de Israel a Josafat: hay todavía un hombre por medio del cual se puede consultar a Yahvé, pero lo odio porque no me profetiza el bien sino el mal. Se trata de Miqueas, hijo de Jimla. Dijo Josafat: no hable el rey de esta manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo: trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos. Se decía, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro, y decía: esto dice Yahvé. El profeta falso decía eso: esto dice Yahvé, con esto acornearás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló así: los oráculos de los profetas son unánimes, favorables al rey de Israel. Que tu oráculo sea como cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies. Miqueas respondió: por vida de Yahvé, que anunciaré lo que él me diga. Cuando llegó el rey ante el rey, le preguntó: Miqueas, ¿hemos de ir a luchar contra Ramón de Galaad o debemos desistir? Le respondió: sube, tendrás éxito. Eso es Miqueas, el profeta verdadero. Dice: sube, tendrás éxito. Pero la manera que lo dijo le hizo sospechar. Sube, tendrás éxito. Y dice: Yahvé la entregará en tus manos del rey. Pero el rey dijo, le dijo a Miqueas: ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo, el profeta Miqueas le dijo: he visto a todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho: no tienen señor, vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, rey de Judá: ¿no te dije yo que no me profetiza el bien, sino el mal? Dijo Miqueas: por todo ello, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono. En el Apocalipsis también Dios aparecerá en su trono también, ¿no? Con todo el ejército de los cielos, en pie junto a él, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé: ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ahab es el esposo de Jezabel, la que sale en el Apocalipsis. Entonces unos decían una cosa y otros otra, hasta que el espíritu, el demonio, se adelantó y de pie ante Yahvé dijo: yo lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿de qué modo? Respondió: iré y me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos los profetas de Baal. Yahvé dijo: lo engañarás y vencerás. Ve y haz como dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos los falsos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces Sedecías, hijo de Kenaana, se acercó y le dio una bofetada a Miqueas, al profeta. Le dio una bofetada en la mejilla, preguntándole: ¿por qué camino el espíritu de Yahvé ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas replicó: tú mismo lo verás el día que trates de esconderte en la habitación más recóndita. Entonces el rey de Israel sentenció: prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Le dirás: esto dice el rey de Israel:
meted a este en la cárcel y dadle solo rancho de prisionero hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó, Miqueas el profeta verdadero, si vuelve salvo, es que Yahvé no ha hablado por mi boca. Y fue Ahab a la batalla y allí dice que un arquero disparó un arco al aire y ese arco le pegó al rey de Israel, llevaba armadura, pero le pegó entre la armadura del cuerpo y la armadura del brazo, en esa parte. Y allí entró la flecha, donde no había las dos armaduras, y allí le cortó la vena. Y el rey se desangró en el carro y murió. Pero dice, ¿cómo fue eso? Dice que Dios puso, el demonio, es como hoy hemos leído en la Biblia la historia de Job, ¿no? Que estaba Dios y dijo, Dios está con los ángeles, se presenta el demonio. Hay una historia. Y Dios le dice al demonio, ¿has visto mi siervo yo? Job, qué bueno es. Y dice el demonio, pues claro, si está tan rico, les ha dado tantas bendiciones, dale tu plagas y verás cómo te maldice. Y Dios es la historia de cómo permite Dios el mal en el mundo, ¿no? Toda esa historia del libro de Job. Pero ahí era el demonio el que le dice, y Dios le dice, tengo que haga lo que quieras. Dios le quita todas sus posesiones, después mata a sus hijos y matas, todo el mundo muere y pierde todo. Y encima el demonio dice, sí, ha perdido todo, pero él aún está sano, aún está salvo. Dice, permite que le ataquen su cuerpo y ya verás cómo te maldice. Y entonces tuvo una especie de lepra, todo Job, todo enfermo, y Job nunca mal dijo, sino que bendijo. Hay maldecir y bendecir. Decir mal es maldecir, no blasfemar. Y decir bien es bendecir. Dice que en todas las cosas Job bendijo a Yahvé. Bendito sea Dios. Y es la misma historia que aquí estaba también para engañar al rey de Israel. Estaba Dios allí y dice, a ver, ¿quién va a engañar al rey de Israel? Y el demonio dice, déjame que yo ponga un espíritu de mentira en todos esos profetas falsos y lo engañarán. Pues es una manera en la Biblia que tienen de poner la acción de Dios en el mundo, que Dios permite que el demonio actúe, le deja mano libre que actúe en ciertas personas que son malas de por sí. Y el demonio es el padre de la mentira. Jesús es el padre de la verdad. Por eso ya en el Apocalipsis y en el Evangelio de San Juan, los hijos de la mentira son los hijos del demonio. Los mentirosos son hijos del demonio. Por eso es mentira. Algunos dicen mentiras pequeñitas. No hay ninguna mentira pequeñita, porque todas van contra el Dios de la verdad. Jesús es la verdad. Todas mentiras hay que mirarlas como algo muy serio, ¿no? Pero en fin, entonces en el libro de Job mañana tenemos el final de la historia, ¿no? Que Job estaba allí todo herido, enfermo, vinieron sus amigos a consolarlo y le daban explicaciones, te pasa eso porque habrás sido pecador o algo así. Y Job dice, también los demás son pecadores, porque Dios no castiga a los otros también, porque a mí solo. Es la historia de Fiddler on the Roof. Han visto la película, ¿no? Como llama, violinista en el tejado, que va caminando el viejito aquel con el carro y dice, Señor, somos el pueblo escogido. ¿Por qué nos escoges siempre a nosotros? ¿Por qué no escoges a otros también? Para darles palos a otros. ¿No? Pues mañana en el libro de Job es que Job se sanó y Job tuvo tres hijos y 7 hijas, que eran las mujeres más guapas del mundo, y pues que vivió en tantos años, ¿no? Como al final de la historia Dios vence. Todo lo bueno viene de parte de Dios, que no deja que los malos queden abajo, que Dios va a venir a salvarlos. Y en el Apocalipsis también los justos van a sufrir tribulaciones, pero no se apuren, que todo va a acabar bien, porque los cristianos en tiempo de San Juan pues tenían muchos peligros y toda la historia va a ser que, que todo va a acabar bien. Pero ¿cuándo va a acabar bien? No en el fin del mundo, en el mundo en que vivimos,
todo va a acabar bien. Yo recuerdo que el primer texto que di, el curso que di del Apocalipsis, cuando escribí, es cuando hubo la crisis de los cohetes en Cuba. ¿Saben? ¿Recuerdan allí, en tiempo de Kennedy, que todo el mundo creía va a haber guerra mundial, etcétera? Ya viene el fin del mundo, el Apocalipsis. Yo decía, no, si rezan mucho, todo va a acabar y no hace falta que nosotros destruyamos a Khrushchev y todo eso. Dios lo va a arreglar todo. Y hubo campañas de oración y por fin Khrushchev se asustó y mandó los barcos de vuelta a Rusia y todo se calmó. Ya se acabó el peligro. Creíamos que se acababa el mundo. ¿Qué va a pasar? Pues con la oración y con todo, Dios va a salir al rescate. En todo momento. El Apocalipsis está pasando continuamente. En tiempo de los primeros cristianos los estaban matando. El emperador Nerón y después Domiciano, peor todavía que Nerón, ¿no? Y entonces los cristianos decían, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos van a exterminar. Y el Apocalipsis dice, no, no los van a exterminar. Al contrario, los cristianos van a sobrevivir y van a aumentar. Y van a ser miles de millones. Y después, bueno, el emperador se convirtió y el Imperio Romano dejó de perseguir y todas las persecuciones, la gente se asusta que viene el Apocalipsis, está viniendo siempre. Y Dios viene, cuando creemos que todo está perdido, es cuando Dios viene a salvar. En todo periodo de la historia. ¿Ok? Y entonces vamos a decir, cuando leamos esto del Apocalipsis, tenemos que pensar en lo que está sucediendo también ahora. ¿Eh? Pero vamos a ver, estaba la historia de esa de Jezabel, que aparece aquí en la iglesia de Tiatira, ¿no? Y se menciona varias veces. Es la mujer del rey Ahab, que trajo el culto de Baal, con los profetas de Baal, que el profeta Elías degolló a 450, ¿no? Allí Dios a veces interviene, en fin, o las personas intervienen en nombre de Dios. En fin, vamos, ya vimos la iglesia estábamos en la iglesia de Filadelfia, ¿no? Bueno, vimos Sardis ya, ¿no? Y después de Sardis viene la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia es la iglesia del amor, ¿no? Y en esta iglesia no hay nada negativo. En el capítulo 3, versículo 7, dice, al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe esto. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Entonces es una cita del libro de los Reyes, Isaías, que dice que Dios va a dar un nuevo gobernador a Judá, le va a dar la llave, y la llave es el que manda. De cuando venimos aquí, si en esa clase está todo cerrado, ¿quién tiene la llave? El que tiene la llave es el que manda. Sí, y dice que el que tiene, Jesús tiene la llave de David. Y dice, y Dios tiene la llave de todo. El que manda en todo es Dios. Y dice que eh, conozco tu conducta y he abierto una puerta que nadie puede cerrar, porque has guardado mi palabra. Pero dice que he decidido poner en tus manos a algunos de la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que se proclaman judíos sin serlo. Yo haré que vayan a postrarse a tus pies. ¿Ve? Los judíos fueron los primeros perseguidores de la iglesia. ¿Ve? En Jerusalén, ¿quién persiguió? El primer mártir fue Santiago, ¿no? Con el rey Herodes. Después, el primer mártir fue San Esteban, ¿no? Que fue apedreado por los judíos. Y en tiempo de San Pablo, los enemigos principales de San Pablo eran los judíos, donde quiera que iban, ¿no? Eran enemigos de la iglesia. Y llega un momento aquí, dice, eso se creen que son la sinagoga de Dios, el pueblo de Dios, son el pueblo de Satanás.
el que se opone a Cristo es del demonio. Y los llama a esos judíos, dice, que son mentirosos, que los verdaderos judíos ahora son los cristianos. El pueblo de Dios son los cristianos. Y los judíos ya, dice, ya no son el pueblo de Dios. Decía aquí en el Apocalipsis, son sinagoga de Satanás. Pero ve, el pueblo judío existe hasta ahora. Y es de esperar, San Pablo anuncia que el pueblo judío un día se convertirá. Y para que se convierta tiene que sobrevivir. Todos los pueblos antiguos desaparecieron. Los filisteos, los amonitas, moabitas y después todos los que había en Palestina, todos desaparecieron. Dios ha dejado al pueblo judío como una señal. Y San Pablo dice que por fin se convertirán. Y hasta ahora, pues, a veces hacen barbaridades, ¿no? Y las pagan el holocausto, pues, ¿por qué les vino? Pues hay autores judíos que han escrito mucho sobre el holocausto, que dice, Dios permitió eso que les pasara, porque todo lo que sucede es con permiso de Dios. Y dice, pero el pueblo judío sobrevive y San Pablo espera que antes del fin del mundo, antes del final, el pueblo judío se va a convertir. Y ahí en San Antonio y hay una sinagoga de judíos por Jesús. Hay una sinagoga mesiánica aquí. Una vez hubo un retiro en San Mateo, cuando yo estaba aquí, hace el año 60. No, ¿cuándo fue eso? Pues, y vinieron algunos judíos al curso, era un curso de Acts. Cuando comenzó Acts al principio, era diferente de como lo hacen ahora. Al principio era un retiro muy serio. Después ya lo hicieron comercial y cobran por el derecho de autor, no puedes usar la palabra acts y todas las cosas. ¿Ve? En todas las cosas buenas, tarde o temprano, se mete el demonio. Bueno, y el pueblo judío, San Pablo dice que antes del final de los tiempos se convertirán. Y el pueblo judío está volviendo a Palestina y es parte de la historia de Dios. Lo malo que, pues, la manera que tratan a los judíos, a los árabes, es muy injusta. En Líbano están muriendo miles de personas. Y hay que pensar que la mitad del Líbano es católico. Son de esto, ¿cómo se llaman? Los del Líbano, que hay aquí una sinagoga aquí cerca, una iglesia maronita. Los maronitas del Líbano son casi el 45% y son católicos, ¿no? Y están muriendo a miles ahora ahí en el Líbano, porque Israel, ve, no Israel, es el Netanyahu. Alguien decía que hay tres personas malas en el mundo. Decía Netanyahu, Putin y no sé cuál era el otro. No, que hacen tanto mal. No, y hay tantos inocentes que están muriendo. Y pues a veces Dios manda un castigo. Cuando matan a los inocentes, Dios permite un castigo. ¿Cómo? No lo sabemos. Padre, como ahorita está haciendo Irán también, que está atacando a Israel y Israel a Irán. Pero esos son ataques pequeños. Eso no mandan unos cohetes que solamente uno los paran con ayuda de Estados Unidos. Irán no tiene poder. Bueno, eso ya hace ya casi 3 años decían que solamente les faltaba 6 meses para hacer una bomba atómica en Irán. Hace 3 años. Y que faltaban 6 meses. Han pasado 3 años y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque Israel es muy listo y les confundieron todos sus ordenadores y no podían hacer las cosas. Irán, si tiene la bomba atómica, entonces Israel tendrá que negociar. Porque ahora Israel es el único que manda y tiene todo el poder allí. Y hacen lo que quieren. Y no lo hacen lo que deben a veces. Y el día que Irán tenga bomba atómica, pues tendrán que escuchar a Irán. Irán son malos, bueno, todos somos malos, todos somos pecadores. ¿Cómo? Sí. Sí, porque Irán tiene el respaldo a Rusia. No, Irán no tiene respaldo a Rusia. Rusia solamente se preocupa de sí mismo.
Y cuando es necesario ir contra Irán, van contra Irán. Putin es único. Putin es único y Netanyahu es único. Y no les importa sacrificar a los pobres y a los inocentes. ¿Y cómo acabará todo esto? Con la oración. Ve, mañana yo a las 10 de la mañana tengo una misa porque es el primer sábado de mes. Y en la parroquia filipina hay un grupo, vendrán unas 30 personas. Cada primer sábado la Virgen de Fátima pidió que haya ese servicio de oración los primeros sábados de mes y que si rezamos los primeros sábados vendrá la paz. Y al principio le hicieron mucho caso y acabó la Primera Guerra Mundial. Acabó porque Portugal estaba metido en la Primera Guerra Mundial y así volvió la gente a Portugal. Pero siempre que haya guerras, la Virgen de Fátima es Nuestra Señora de la Paz y pidió que si rezamos por la paz, ella intervendrá con Jesús. Pero ahora poca gente reza. Y allí la anunciamos en la parroquia y pues solamente vienen cuanto más unos 30 vendrán a la misa. Bueno, los primeros sábados de mes, que pidió la Virgen de Fátima que si rezamos los primeros sábados de mes, pues obtendremos la paz. Y cuando lo dijo, en Portugal, en todos sitios, rezaban todos los sábados, todo, y vino el fin de la Primera Guerra Mundial. Y ahora rezamos tan poco y tan pocos que hace falta que recen más gente, ¿no? Porque Dios interviene en la historia por intercesión de María, ¿no? Bueno, esto ya es un paréntesis, ¿ok? Para todos. Bueno, y aquí habla veces de estas iglesias, ¿no? La de Filadelfia, pues todo está bien, ¿no? Porque eran gente buena, pero a todos ellos les dice que han perdido el fervor inicial, que al principio cuando se convirtieron eran muy buenos. Eso indica que el Apocalipsis se escribió bastante tarde, ¿no? Hacia el final del siglo I, porque los cristianos cuando se convertían estaban muy devotos. Cuando San Pablo, el año 45, el año 50, el año 60, pues las iglesias estaban muy vivas. Pero después, con el tiempo, pues se calmaba la devoción y todo. Y cuando se escribe el Apocalipsis, quizás hacia el año 70, 80, pues los cristianos ya no eran tan fervorosos como antes. Y ahora solamente la gente se vuelve fervorosa cuando hay un peligro. Entonces la gente va a rezar. Tenemos que rezar siempre. Y si rezamos siempre, tendríamos mejores resultados. Pero vamos a ver, la última iglesia de esas que hay aquí les dije la vez pasada, es la iglesia de la Odisea, al final del capítulo 3. Y en inglés, la Odisean, yo tengo el diccionario de Oxford, la Odisean significa uno que está indeciso. Cuando ahora en Estados Unidos hay mucha gente que son laodiceos, que significa, están indecisas a ver si están por Harris o están por Trump. No, eso. Pero eso a nivel político. Lo malo es a nivel religioso. Dice que la iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente. Habían perdido la fe inicial. Dice, no te das cuenta que eres un desgraciado. Es un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Le da todos los títulos malos. Los que están indecisos son gente que hay que tenerles compasión. Pero de aquí es ese mal sentido. Compasión tiene un sentido positivo. Y le dice el versículo 18, te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto tu vergonzosa desnudez, y un colirio para que eches a los ojos y cobres la vista. Dice que ahí en la Odisea había oculistas muy buenos, que tenían ungüentos para los ojos. Y dice que aquí tienes mala vista, no ves cómo estás. Y Dios te va a curar los ojos para que te veas como Dios te ve. Está usando cosas que había entonces.
Y después, versículo 19 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Te estoy diciendo esto no porque quiero amenazarte, sino porque te amo. Y las amenazas de Dios no son porque Dios quiere castigar, sino porque Dios quiere salvar. Eso no hay que olvidarlo siempre. Y el Antiguo Testamento ya saben la historia de Jonás, ¿no? Que Dios lo envía a predicar a Nínive, la capital de Asiria, ¿no? Y Jonás no quería ir, se fue en un barco para irse a Tarsis. Lo más lejos que podían ir en aquel tiempo desde Palestina era hasta España. Tarsis o Tartesos estaba en el sur de España, el estrecho de Gibraltar. Se llamaba Tartesos. Ahí es Tarsis, Tartesos, ¿no? Y Jonás se quería escapar hasta el fin del mundo. Pero cuando Dios te quiere llevar a un sitio, acabas donde Dios quiere. Y Jonás predicó 3 días. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Que Nínive no fue destruida. De que Jonás estuvo en una colina esperando 40 días a ver cómo destruía la ciudad, a ver si iba a ser como fuego del cielo, como Sodoma y Gomorra, o como Jericó, que iba a destruir las murallas y todo. Quería ver cómo destruía Dios a Nínive. Y la gente se arrepintió. Dice que el rey mandó que todo el mundo, hasta los animales, tenían que ayunar. Si yo dejo de comer a Calista, no me deja dormir. No, pero dice que allí todo el mundo, hasta los animales, estuvieron ayunando. Y después de 40 días, Nínive no fue destruida. Y Jonás se enojó con Dios. Ya sabía yo que tú amenazas mucho y después perdonas. Porque Dios cuando amenaza no quiere castigar, quieren que nos arrepintamos para que nos perdone. Y el libro del Apocalipsis, sí, es para meter miedo. En cierto modo, sí. Pero no porque Dios quiere esos castigos, sino porque Dios quiere que respondamos al leer el libro y no pasen esas cosas. Los peligros están siempre a mano y siempre hay bestias, hombres bestiales. En tiempo del Apocalipsis estaba primero Nerón, pero Nerón fue asesinado, ¿no? Bueno, algunos dicen que se suicidó a sí mismo, porque sabía que venían a matarlo y entonces cogió un puñal, se puso en la garganta y tenía miedo de que un soldado que estaba allí le quitó el miedo, le pegó al puñal y se lo metió. Y así murió Nerón. Pero la gente no creía que Nerón había muerto. Y los cristianos también, cuando oyeron que Nerón había muerto, decían, ¿quién sabe? Porque Nerón era muy tramposo y a lo mejor quería esparcir la opinión de que había muerto, a ver si comenzaban a celebrarlo y después mandar soldados que los castigaran. Porque eso pasó a algunos emperadores romanos, que la gente celebró una fiesta porque le pasó algo malo al emperador. Después el emperador, cuando se recobró, mandó soldados a matarlos. Uno de ellos fue el emperador Teodosio, que era católico. Pues hubo unas revueltas contra él, se destruyeron sus estandartes, etcétera. Cuando se enteró, mandó soldados que mataran a 4.000 personas. El emperador Teodosio, que era ya cristiano, se había convertido. Y por eso dicen que cuando fue en aquel tiempo la corte del Imperio Romano estaba en Milán. Y el obispo de Milán era San Ambrosio. Y cuando el emperador Teodosio llegó el comienzo de la Cuaresma, pues trató de ir a la iglesia. Y San Ambrosio lo paró en la puerta, le dice, tú no entras, porque es Cuaresma y es tiempo que los pecadores hagan penitencia. Y tú has matado a 4.000 inocentes. Y obligó al emperador Teodosio a estar allí toda la Cuaresma, a la entrada de la catedral, de rodillas, con saco de penitencia, porque había hecho mal. Y hasta al emperador le obligaron a hacer penitencia, porque a veces
pues se había vengado matando a gente. Había habido un disturbio contra él, contra su imagen, y mandó matar a miles. Y Nerón era peor para eso, porque dicen que iba, bueno, no había el Coliseo en aquel tiempo, pero había un teatro. Iba al teatro y leía sus poesías. Nerón era de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y Nerón era poeta y era loco. Y de que recitaba sus poesías. Y los que estaban presentes, miembros del Senado romano y todo eso, tenían que aplaudir allí todos así, porque si no, mandaba soldados a darles una paliza a todos, porque no habían apreciado los grandes dones del emperador de Nerón. Estaba loco. Y por fin, pues, lo obligaron, bueno, lo mataron, se suicidó a sí mismo. Mató también a su madre, Agripina. ¿Han oído hablar de Agripina, la madre de Nerón? Dicen que la hizo matar también. Pues, pero cuando comenzó la persecución de los cristianos estaban asustados, pero Nerón murió de repente y se calmó la persecución. Todo el mundo, bueno, ya estamos bien a celebrar. Pero 10 años después, o menos, vino el emperador Domiciano. Fue nueva dinastía y comenzó a perseguir a los cristianos. Y los cristianos decían, aquel hombre bestial que era la bestia Nerón ha vuelto a la vida. Hay otra bestia allí en Roma. El emperador es un nuevo Nerón, que la bestia había revivido. Eso sale en el Apocalipsis, ¿no? Una bestia que estaba herida de muerte en el cuello, que volvió a la vida. Y Nerón había muerto y salió otro Nerón. Y el libro del Apocalipsis está haciendo referencia a esos sucesos en la historia de los cristianos. Y también el nuevo Nerón, la nueva bestia, dice, va a acabar pronto. Creo que Domiciano duró solamente 2 años. No, Tito fue 2 años. Domiciano un poquito más, pero no mucho. Y él, el que persiguió a los cristianos, la segunda persecución. Los cristianos estaban rezando, a ver. Y el libro de Apocalipsis, como ya San Marcos había escrito, si ustedes rezan, aunque el demonio está contra nosotros, Jesús es más poderoso que el demonio. Eso al comienzo del Evangelio de San Marcos, que vimos el año pasado, ¿no? Y entonces, el libro del Apocalipsis dice, estamos en manos de Dios. Y aunque a veces el demonio haga algunas pocas cosas, el demonio va a fallar. Y en el libro de Job, pues esa historia está puesta más clara, ¿no? Que Job estuvo enfermo y después se sanó y después tuvo más hijos y más camellos y más todo que todo antes. Va a ser la lectura la primera lectura de mañana. Si van ustedes a misa mañana, van a ver eso porque dice, ¿cómo acabó la historia de Job? No hay mal que mucho dure y bien que no se acabe, ¿no? Pues el mal de Job acabó y Dios le trajo todo el bien. Y también en el Apocalipsis dice, la iglesia va a sobrevivir. Y en tiempo del Imperio Romano parecía imposible, porque el hombre más poderoso del mundo y los cristianos eran muchos esclavos, gente muy pobre. Decía San Pablo a los corintios, entre ustedes no hay gente noble, no hay gente rica ni gente sabia. Dios ha escogido lo más pobre del mundo. Y los pobres dicen, no podemos sobrevivir. Y que los pobres son los únicos que van a sobrevivir. Y si nosotros somos pobres de corazón y pobres de espíritu, vamos a sobrevivir. Es el mensaje general de toda la historia, ¿no? Pero vamos a ver, dejamos en la historia de la Odisea, hay que ser decididos, escoger entre el bien y el mal, y escoger el bien. Y en las elecciones, bueno, el Papa no quería meterse en problemas y dijo, hay que escoger el mal menor. El Papa bien claro nos decía cuál es el mal mayor y el mal menor. Decía, porque justamente entonces comenzó a hablar de que había millones de migrantes que estaban por el mundo, que estaban en peligro de morir, etcétera, y había que salvar. El
domingo pasado fue el Día del Migrante, ¿no? ¿Lo celebraron aquí? Ay, pues hasta el Papa nos dio un sermón de qué predicar el domingo pasado. Cómo tenemos que abrir el corazón a los migrantes que son pobres. Y él se refería más a Europa. Lo celebraron en MAC y en Oblate, ¿Ah, sí? en las universidades católicas. Pues menos mal, ¿no? Porque ve, el Papa dice, hay 16 millones que están en movimiento en tantos sitios que los están, y Jesús dirá, yo tuve hambre y no me recibieron. Y el día me decía algo así, que el día del juicio alguien le dice, si tuve hambre, tuve sed, no, dice, es porque no tenías papeles. Tú le vas a decir a Jesús, es porque no tenías papeles. Y Jesús le dirá, pues tú tampoco tienes papeles para entrar al cielo. ¿Ve? El Papa nos pedía ser personas de compasión. Y teníamos que luchar para que el gobierno encuentre modos de legalizar algunas cosas, ¿no? En fin. Pero vamos a ver el reino de Dios. Vamos a ver al capítulo 4. La visión del Apocalipsis. La visión de cómo es el reino de Dios y qué es lo que vio Juan y qué es lo que vamos a ver nosotros. ¿Cómo es el reino de Dios para nosotros? Muchos piensan morir y ir al cielo. Todos no. No, lo importante es vivir y estar ya en el cielo. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Ya tenemos las puertas abiertas. A ver, ¿qué hacer para que ya desde ahora estemos en el cielo? ¿Ve? Hoy he estado leyendo, por parte de la cosa del Apocalipsis, he estado leyendo, he buscado algo sobre las mentiras y eso, y me ha salido, estaba yo buscando del Antiguo Testamento, y me ha salido lo que ponen los mormones. Y he leído un poquito porque ya me lo sé de memoria. Pero en fin, ¿cómo es el cielo? Fíjense, aquí nos presenta, dice capítulo 4 del Apocalipsis, después tuve una visión. ¿Ok? Recuerden, vi una puerta abierta en el cielo. Entonces, ¿cómo sé cómo subir al cielo? Bueno, y aquella voz que me había hablado antes, parecida al sonido de una trompeta, me decía, sube acá, sube al cielo, que voy a enseñarte lo que ha de suceder después. Entonces, San Juan aquí en visión, sube al cielo. Y al instante caí en éxtasis. Entonces, no quiere decir que subió al cielo físicamente. Tuvo un éxtasis y se vio en el cielo. ¿Ve? Es algo parecido que también creo que es San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pueden ver un momento, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. San Pablo también fue al cielo. Capítulo 12, al principio del capítulo 12. ¿La primera? Segunda carta a los Corintios. Cuando habla de sí mismo, porque San Pablo dice, yo también soy apóstol, ¿no? Capítulo 12. Al comienzo, fíjense, dice así, porque San Pablo está diciendo que algunos no lo apreciaban y dice, yo también soy apóstol, yo también vi a Cristo, etc. Y dice, ¿y qué hay que presumir de algo? Pues aunque no trae ninguna utilidad el presumir, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor, que también San Pablo tuvo una visión como el Apocalipsis. Dice, sé de un creyente en Cristo que hace 14 años se refiere a sí mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Lo que me pasó fue un éxtasis. Dice,
fue arrebatado hasta el tercer cielo, que San Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Y sé que ese hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue una visión que tuvo, un éxtasis, dice, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese hombre diré maravillas, pero en cuanto a mí, solo presumiré de mis flaquezas. San Pablo dice, yo tuve una visión, vi a Cristo también y fui al cielo, pero no quiero presumir de eso. Quiero presumir de mis flaquezas. Que él dice que fue al cielo y que oyó cosas que no fueran inefables, que el hombre no puede pronunciar. Entonces, él no puede describir el cielo, aunque tuvo una experiencia del cielo. Y aquí San Juan también tuvo un éxtasis. Y en éxtasis vio el cielo. Y espero que ustedes, si alguna vez rezan ante el Santísimo con mucha devoción, con mucha fe y con mucho amor, pueden tener un momento de éxtasis también. ¿Ok? Eso puede pasar. Bueno, a los santos les pasaba y a nosotros también nos puede pasar un éxtasis que sentimos algo que es fuera de este mundo. Dice San Juan en éxtasis, vio un trono elegido en el cielo y a uno sentado en el trono. Eso también Isaías vio una visión a Dios en el trono allí, en el altar, sentado en el trono. También Ezequiel vio también a un hijo del hombre sentado en el trono. No, los profetas también. Y el que estaba sentado tenía aspecto de jaspe y cornalina. Y aquí describe el cielo es una cosa que usa todos los colores y todas las cosas preciosas porque el cielo es algo que no se puede imaginar. Y usan cosas del mundo, lo más precioso del mundo. El cielo es como eso y mucho más, claro. Lo mismo hace el profeta Ezequiel, que vio el cielo y describe allí cómo era todo, ¿no? Y si quieres después lo veremos. Y dice, continuando, y su trono estaba nimbado por un arco iris que parecía una esmeralda. La esmeralda era una de las piedras más preciosas. En aquel tiempo no conocían el diamante, pues no sale el diamante, pero como piedra dura, ¿no? Vi otros 24 tronos alrededor del trono. En ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro sobre sus cabezas. Algo semejante cuenta Isaías, también tuvo una visión del cielo, capítulo 24. Y del trono salen relámpagos y truenos, y se oye un gran estruendo. Es lo que asusta aquí en el mundo. Antiguamente el trueno y el relámpago era lo más que había. No se había inventado la pólvora ni nada de eso. Ahora nos asustan las bombas, ¿no? Y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y hay una especie de mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y en torno al trono se ven 4 vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Y el primer viviente parece un león, el segundo un novillo, el tercero un toro. El tercero tiene el rostro de persona y el cuarto es un águila. Eso está tomado del profeta Ezequiel, que también vio una visión de 4 seres vivientes, uno como toro, otro como águila, otro como persona, ¿no? Y el otro como león, ¿no? Y de ahí después sacaron los 4 evangelios, símbolo de los 4 evangelistas. Dijeron, ¿quién será el águila? Pues el símbolo águila, San Juan. ¿Quién será el símbolo del león? San Marcos, porque San Marcos empieza con Jesús en el desierto, con las fieras. ¿Y quién será el símbolo del toro? San Lucas comienza con el sacrificio
cuando van a hacer Juan Bautista, que estaba Zacarías en el templo y allí ofrecían toros y todo eso. Pues los toros se los dieron a San Lucas y quedaba el hombre, se lo dieron a San Mateo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? De la Sí, pero genealogía sí, del bueno, dijo el hombre. ya. ¿Ve? Pero son, y todos están llenos de ojos. Cuando uno está llenos de ojos por delante y por detrás, no se le escapa nada. Pues los que han sido maestras o maestros quisieran tener ojos en la espalda, ¿no? Para ver todo lo que hacen los estudiantes mientras están escribiendo. Pues estos seres ven todo y tienen alas. Bueno, esta es una visión del cielo que está copiada de el profeta Ezequiel. Y después podemos ver, no vamos a verlo ya, pero esta visión del cielo, y los cristianos tenemos una visión del cielo, podemos ver el cielo. Si ustedes tienen mucha, mucha fe y mucho amor de Dios, cuando van a la misa pueden ver el cielo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice San... ¿cómo es? Bueno, la carta a los... Bueno, ¿cuál es esa? La carta a los Hebreos, capítulo 12. La carta a los Hebreos, ¿no? Que está entre las últimas cartas de San Pablo. Pues de Tito. Sí. ¿Qué versículo, padre? ¿Qué capítulo? Capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Sí. Aquí va a describir el cielo de los cristianos. Si tienes mucha fe, puedes estar en éxtasis y estar en el cielo. ¿Cuándo? Fíjense, de que hay dos alianzas. Comienza allí, ¿no? Y dice que comienza que en el versículo 22, capítulo 12, versículo 22, está escribiendo a nosotros la carta a los hebreos, los cristianos que venían del judaísmo. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. Nosotros, los cristianos, nos hemos acercado al monte Sión, que va a aparecer en el Apocalipsis, el monte Sión allí, con una multitud inmensa, etcétera. Y a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de miríadas de ángeles. Estamos en el monte Sión, en la Jerusalén celestial, con millones, miríadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la expresión purificadora de su sangre, que habla más fuerte que la de Abel. Cuando nos acercamos a Jesús, al monte Sión, y están con nosotros los santos y los ángeles y todos. ¿Cuándo? En misa. Cuando estamos en la misa. Y al comienzo de la misa decimos, por eso rogamos a Dios Padre Omnipotente y a nosotros hermanos, y bueno, antes decíamos, ¿no? Y con los ángeles y los santos que nos acompañen en la celebración de la liturgia, que no estamos solos, que está Cristo y están con nosotros, y rogamos a todos los santos que intercedan por nosotros, a Dios nuestro Señor, al comienzo de la misa, que no estamos celebrando la misa solos, que estamos acompañados de los santos, de los ángeles y de todo. Y si tú vas a la misa y estás con toda devoción, puedes experimentar eso. Yo, una de las misas que mejor he tenido en mi vida fue una vez que fui solo a Guadalupe, a la Basílica. Y allí quise decir misa, fui, y eso ya hace años, porque últimamente te piden papeles, a ver si eres sacerdote, etc. Fui allí y me dijeron, mire, solamente puede coger cualquier altar que quiera. Y cogí el altar que estaba atrás, arriba, ¿no? Enfrente de la basílica. Y me dijo, va a estar usted solo para la misa.
y pusieron allí el pan y el vino, el cáliz, todo. Y celebré la misa. Y al comienzo de la misa, yo pedí a los ángeles, a los santos, a todos que estuvieran conmigo allí, con la Virgen María, ¿no? Que estaba allí. Y celebré una misa y sentía que estaban todos conmigo allí. Y yo, claro, levantaba la vista y veía ahí a la Virgen de Guadalupe, que ves, estás en la parte alta, ¿no? Y fue una misa donde yo sentí que estaba con los santos, con todos los ángeles, con todos, que no estaba en absoluto solo. Y era cuando estaba solo, pero me sentía que estaba tan acompañado. ¿Ve? Cuando celebramos la misa, depende de cada sacerdote. Ya les dije la vez pasada que la misa tiene que ser con mucha fe y mucho amor. Yo cuando voy a decir, porque la noche cuando iba a ser entregado, tomó el pan. Y yo me imagino que estoy allí en la última cena con Jesús y tomo el pan. Y lo dio a sus discípulos, les dijo, y están allí los 12 apóstoles que digo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y está allí la gente, ¿no? Hago una visualización de Jesús en la última cena que nos está diciendo eso, tomen y coman. Y eso estoy diciendo a la gente, tomen y coman. Si decimos la misa con fe, cada misa es una experiencia que te santifica. Lo malo es cuando te limitas a decir la misa. Cada misa es una celebración, que estamos con los santos, como le pedimos al principio de la misa, que vengan los ángeles y los santos, nos acompañen en la Eucaristía, ¿no? Y aquí en la carta a los Hebreos dice que nosotros hemos llegado al monte Sión, estamos con Jesús, con los ángeles y con todo. Cuando estamos con los santos, cuando estamos en la Eucaristía, tenemos ya el cielo aquí presente entre nosotros. Es lo que enseñaba San Pablo a los Hebreos y lo que el libro del Apocalipsis también tiene en mente, que después nos va a decir que estamos en el monte Sión y que no tenemos que tenerle al miedo a persecuciones y todo lo que venga, que Dios está con nosotros, ¿no? En fin, pero eso será más adelante en el libro. Pero ve, los santos tenían visiones de todo eso y de éxtasis. Y si ustedes van con mucha fe, están delante del Santísimo. Aquí es un privilegio tener el Santísimo a todas horas, ¿no? Aquí, pues pueden tener momentos de experiencia de éxtasis. Un éxtasis puede durar 10 segundos, puede durar 1 hora, ¿no? Esa experiencia depende de la fe y el amor que ustedes tienen que sentir. Esa fe y ese amor, no a Jesús, sino de Jesús dentro de ustedes, porque Jesús nos ama. Y cuando sienten ese amor de Jesús dentro de ustedes, entonces todo cambia. Bueno. Padre, para los que no saben qué es Jerusalén celestial, pues son los que ya están en el cielo. No. Ustedes se junta el cielo, la tierra, se juntan precisamente en la congregación. Sí. Ahí se hace presente, por eso le llaman la iglesia triunfante y la iglesia orante y militante. Aquí estamos, somos una iglesia. Todos somos una comunidad con los ángeles y los santos. Les pedimos al principio de la misa que estén rezando con nosotros. Y dice, y las oraciones aquí dice, las oraciones de los mártires subieron con las oraciones de los santos. Que nuestras oraciones no suben solos, pedimos a los santos que recen por nosotros y con nosotros. Yo siempre, en la oración de los fieles, allí en la parroquia digo siempre, que ahora oremos a María, que ore por nosotros y con nosotros. Dios te salve María. Así termino siempre la oración de los fieles, que María reza por nosotros y con nosotros. Ya les dije la vez pasada, ¿no? Que yo repetí cuando mencioné el funeral de la mamá de María Ramírez, ¿no? Josefina Cano, ¿no? Que cuando yo rezo los misterios gloriosos, llego al quinto misterio, allí yo pido a un montón de gente que recen conmigo, porque me imagino, yo estoy aquí en la tierra, pero estoy viendo allí María en el cielo, que está reina de todos los santos, está con todos los santos, María está en el cielo. Y entonces allí en el cielo hay mucha gente que yo conozco,
gente buena que yo conocí aquí y sacerdotes que fueron muy santos allí en Filipinas, en 2 sitios, y hasta la madre de Miriam, de María. Eso. Les pido que recen ese quinto misterio, María Reina, que le digan, Santa María, Madre, no, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Todos le están diciendo a la Virgen. Después la segunda parte, reza por nosotros, estamos aquí abajo, pero los santos rezan con nosotros también. Y pedir, no rezas el rosario tú solo. El quinto misterio, pedimos que los santos nos acompañen en la oración. Y aquí dice que las oraciones de los fieles que subieron con las oraciones de los santos, que los santos rezan con nosotros y por nosotros. ¿Ok? Bueno, a los sacerdotes nos toca enseñar cómo rezar. Yo les digo cómo rezo, ¿ok? Esto es para decirles que ustedes también pueden rezar así, ¿ok? Eso es todo. Y a ti. Sí, si tienen preguntas, nos las mandan por el chat, me las mandan en privado y yo se las paso a Monseñor. Sí. Mucho gusto, Sister Dani, Daniela, desde Perú. se la ve diferente. ¿La ven ustedes a Daniela? Queremos mucho, así que la queremos ver A ver feliz. cuántos estamos aquí. 3, 4, 5, y 5, 10, 11, y 13, 14, 17, 20. Estamos 20. En Wow. comunidad con ustedes, ¿ok? Rezamos pues el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se acompañe siempre. Vayamos en paz, ¿ok? Sister. Besote.